Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos con Eda López Serrano, activista por los derechos de la mujer y actual secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del PIB, sobre esfuerzos en defensa de los derechos de la mujer y muchas cosas más. Suscríbete a nuestro podcast a través de iTunes para descargar nuestros episodios y escucharnos cuando quieras. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Además, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Hola a todos y a todas y bienvenida Eda López Serrano oficialmente a Radio Independencia. Pues muchas gracias, me siento como que tan joven, aquí el corillo es joven. Estamos en el corillo. Ajá. Bueno, para los que no saben, Eda, eres líder feminista y secretaria de Asuntos de la Mujer y Géneros del PIB. Así es. Cuéntanos, Eda, ¿qué trabajos tú realizas, cuáles son tus funciones como secretaria de Asuntos de la Mujer y Género? Bueno, yo comencé en este puesto en el 2010. Básicamente, bueno, durante la preparación del programa cada 4 años, pues mi función evidentemente es insertar la parte que tiene que ver con género y con asuntos de la mujer. Para eso yo tengo que estar bien al día en términos de lo que es legislación, política pública, necesidades de las mujeres, diversidad de las mujeres, diversidad de género. Y para poder hacer eso, yo tengo que mantenerme en contacto de trabajo, de trabajo voluntario, trabajo de militancia con diferentes organizaciones y con las mujeres del PIB. ¿Desde cuándo eres independentista? ¿Toda la vida? ¿Desde cuándo soy independentista? Esa es la primera pregunta. Desde que me parió mi madre. De toda la vida. Quería. Digo que son 55 añitos, me veo mucho más joven, pero son 55 años. Militante del partido, yo entré por primera vez a un comité de base en Bayamón cuando tenía 14 años. ¿Eres de Bayamón? Yo soy de Bayamón. Sí, seguro. Vaquero, ahí. Vaqueros ahí, seguro. Tú sabes que yo iba a los juegos de baloncesto sola. Porque así de fanática yo era. Fanática de corazón. Pues te voy a decir una cosa. Miedo. Mi compañero es fanático de toda la vida de Quebradilla. Entonces, para tener la paz en la casa, pues, eventualmente, a medida que fueron cambiando los jugadores, pues yo como que me he quitado un Me poquito. gustaría que nos hablaras un poquito del rol de la mujer dentro de la lucha por la independencia de Puerto Rico, particularmente de aquellas mujeres que quizás no conozcamos tanto y de las que deberíamos conocer más. Pues mira, casualmente yo estoy en un proyecto con María de Lourdes para visibilizar a esas mujeres de la lucha independentista que se necesita sacar esa historia inmensa de esas mujeres. Yo recuerdo que don Heriberto Marín, que es como mi papá, siempre me ha dicho que don Pedro delegaba funciones bien importantes en las mujeres, porque él sabía que le iban a hacer, por ejemplo, Blanca Canales en la Revolución del 50, Lolita Lebrón. Y yo pienso que las mujeres independentistas tenemos una cosa que yo creo que las mujeres en general tenemos una serie de cualidades, pero las independentistas tenemos la capacidad de tener concreción, ¿verdad?, en la lucha. Yo me gustaría pensar en Dominga de la Cruz Becerril, que es una figura independentista que no se conoce mucho. La historia de Dominga es una historia que yo pienso que debemos visibilizar porque ella se casó bien joven también, tuvo 2 hijas y sus 2 hijas murieron del hambre. Entonces, después de esa tragedia, un día ella escucha a don Pedro y ella se mete en el Partido Nacionalista y Dominga es una de las mujeres que crea las enfermeras de la República. Cuando hubo la masacre de Ponce, Dominga es la que recoge la bandera que iba hacia el suelo porque el compañero nacionalista que recibe un tiro en su camino hacia el piso
ella iba a dejar caer la bandera, él era el abanderado. Entonces Dominga dio 2 zancadillas y llegó y rescató la bandera de que no tocara el piso. Porque a mí me parece que Dominga es una mujer bien interesante para poder visibilizar la lucha de las mujeres independentistas. En primer lugar, Dominga era negra. Pero en segundo lugar, Dominga, ese pedacito de vida que ella tuvo, que fue la cultura que le enseñó su madrina, le sirvió para toda la vida. Cuando después de lo de la masacre de Ponce, Dominga se dedica a declamar y eventualmente se va para México, para que tú veas qué interesante es esto. Ella se va para México y en México ella conoce al Che Guevara y a Fidel Castro. Y ella vivía en México cuando gana la revolución en Cuba y ellos le ofrecen irse para Cuba. Ella se va y vive en Cuba muchos años, trata de volver a Puerto Rico en el 78 y no puede dar pie con bola y se regresa a Cuba y allá muere. Pero como esa, nosotros tenemos una cantera de mujeres. Así que hay muchas mujeres que tenemos que visibilizar. Y dijiste algo importante, no solo las mujeres, sino las mujeres negras. Un poco desde que yo ingresé al PIB, ¿verdad? Formalmente, pues yo en el PIB he visto cierta diversidad en términos de orientación sexual, también en términos de color, que no siempre se proyecta o que la gente, que no siempre, ¿verdad?, la asocian con el PIB. Y te pregunto, ¿verdad?, ¿cómo podemos avanzar en ese camino? ¿Cuál ha sido tu experiencia como una mujer negra dentro del independentismo? Mira, yo pienso que para uno poder luchar contra la exclusión, contra el machismo, el patriarcado, el racismo, uno tiene que asumirse igual. Uno tiene que asumir esa equidad. La equidad se vive desde adentro, ¿no? Con eso te quiero decir que cuando yo estoy, por ejemplo, en un lugar y yo percibo que hay un microrracismo, yo intento usar eso como una oportunidad para dialogar con la persona y que sea una lección de vida. A medida que han ido pasando los años, antes era un poco más impulsiva, pero a medida que han ido pasando los años, lo veo más como que es una parte de que la persona es ignorante, etcétera. Me parece también que demasiadas veces gente que no es pipiola dice que en el Partido Independentista, por ejemplo, no hay negros. Y yo siempre les contesto, entonces me estás invisibilizando a mí también. Yo toda la vida he sido negra, claro. Tú sabes, yo no he sido otra cosa que ser una mujer negra y independentista. Con mucha trayectoria en el partido, o sea, has ocupado y has estado en distintos puestos dentro del partido. Yo he podido estar en puestos de liderato de algún modo, pero también yo tengo mucha trayectoria de base. Y eso a mí me parece que llegando con el trabajo de base, tanto cuando era jovencita como durante toda mi trayectoria, yo pienso que en donde uno esté, lo único que puede cargar a uno, ¿verdad?, sostener a uno es la consistencia, la persistencia y saber por qué uno lucha. Entonces, sea en un puesto de liderazgo o sea de base, el trabajo es igual de importante, porque si no, el trabajo de base no se hace. Claro. El otro trabajo, tú podrás tener un título, pero no puedes llegar muy, muy lejos. Así que a mí me parece que también es importante y hay que hacer justicia, que la gente pipiola que trabaja en la base es una gente bien valiosa, es una gente bien desprendida, es una gente con una calidad extraordinaria. ¿Sabes? Tú llegas a cualquiera de los pueblos de la isla y tú te encuentras con personas que, aunque no se hayan conocido previamente, son personas que tú te sientes como que vamos a empezar y puestos para el problema, sí, todo el mundo, lo que sea. Un compromiso brutal. O sea, yo lo he visto. Creo que nosotros lo hemos visto de cerca, sobre todo ahora que empezamos a trabajar con Denis Márquez en la Cámara. Bueno, nada, vamos a hablar un poquito del presente. ¿Cómo te parece, Eda, que cuánto hemos avanzado en Puerto Rico en cuanto a la lucha por los derechos de la mujer? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto nos falta en comparación quizás con otros países?
Fíjate, yo pienso que las últimas, o sea, hay dos hitos importantísimos en la lucha por los derechos de las mujeres. Uno es la ley del hostigamiento sexual. Hay otras, porque, por ejemplo, lo del matrimonio, el divorcio, etcétera. Pero en términos de específicamente, a mí me parece que hay dos puntos, dos eventos importantes. Uno es la ley de hostigamiento sexual y todas las leyes que están vinculadas, porque está la ley para prevenir el acoso laboral o para que no haya persecución, etcétera. Yo las veo como un conglomerado de leyes, pero me parece a mí que esa ley de hostigamiento sexual, yo estaba bien jovencita cuando pasó, y a mí me parece que fue un hito muy importante. Sí, lo que es la ley 100, la ley 17, la ley 69. La 17. Son leyes históricas. Históricas. La otra fue la ley 21 del 2001, que es la ley que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. A mí me parece que desde esa oficina se hicieron unos trabajos importantes en términos de divulgar los derechos de las mujeres, etcétera, pero desde hace mucho tiempo, yo diría que hace casi, 8, 9 años, la Procuraduría de las Mujeres no sirve para lo que se creó. ¿Y cómo catalogas la política pública actual de este gobierno en cuanto a las mujeres? Porque un poco el gobernador dice, mira, que muchas mujeres tengo en mi gobierno. Y te pregunto, ¿qué crees al respecto? Sí, mira, los títulos sin sustancia no son nada, o sea, no sirven. Y, por ejemplo, vamos a hablar, del Concilio de Mujeres. El Concilio de Mujeres es una estructura que crea este gobernador cuando comienza su gobierno, donde va a tener a todas las jefas de agencia y legisladoras y mujeres que sean parte de su gabinete, etcétera. Mujeres de liderazgo, o sea, lideresa. ¿Cuál es el problema de ese concilio? Ese concilio se forma, yo creo que como tarde en febrero. Desde que ese concilio se formó, no ha habido una sola acción afirmativa de ese concilio que lleve a adelantar los derechos de las mujeres. Entonces, sí, tienen el título, tienen la cosa rimbombante, pero la persona que dirige, la directora ejecutiva, que se supone que vincule a las mujeres, al resto de mujeres que no son parte del oficialismo, con esa gestión que deben estar haciendo, no se ha vinculado. Entonces, vámonos a la legislatura. En la Cámara hay pocas. En la Cámara no hay... No hay muchas. No hay muchas. Pero te voy a contar una historia, porque las pocas que hay, tanto en Cámara como en el Senado, yo puedo, en términos de lo que te voy a decir, puedo destacar a Zoela Boy que no... O sea, ella logró que se aprobara un proyecto de escuelas coeducativas y le habla las cosas como son, perspectiva de género, equidad, etcétera. Pero el resto de las mujeres que están en la Cámara, fíjate qué interesante, la presidenta de la que tiene la comisión de la mujer es Lourdes Ramos. Sin embargo, quien impulsa las medidas es Tata Charbonnier. ¿Por qué es Tata Charbonnier? Bueno, porque ustedes que están en el Capitolio saben que allí hay una oficina de comunidades de fe y que esa gente va, excepto a las oficinas de Juan Dalmau y de Denis, van... No van por ahí. No, yo sé que no van. Yo me pregunto por qué será, ¿verdad? No lo hemos visto por ahí. Qué bueno que vayamos por este camino, porque sigue saliendo Tata y el poder que ejerce dentro de la Cámara de Representantes. Pero te voy a decir algo. Yo conozco a Tata desde hace mucho tiempo porque yo debatía con Tata hace mucho tiempo. Y yo sé lo que hay. Tata es una persona que ha asumido un poder que es como cuando tú le das demasiado poder a una persona prejuiciada. ¿Qué hace esa persona? Entonces, fíjate que las personas, la gente, el pueblo se la gufea. Tú sabes, mira lo que la dijo caricaturiza. Tata. Como Sí. tipo Trump, lo que pasa con Trump. Sí, exacto. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que
las mujeres por Puerto Rico que viven allí, el sacerdote Carlos Pérez que vive allí, Sí. el pastor Ricky que vive allí. Predicadores de odio. Sí, porque pero todos son predicadores de odio, todo es el fundamentalismo que no acabamos de investigar para ver qué es lo de qué se trata realmente. Pero el punto es que Tata asume el liderato de las mujeres porque tienen que adelantar una agenda fundamentalista, porque además entienden que les deben, ¿verdad? Tienen una deuda con este sector. Yo no sé, yo creo que ustedes estaban bien jovencitos cuando María de Lourdes terminó, que no salió reelecta en el 2008. María de Lourdes no salió electa porque ese mismo sector fundamentalista emitió una carta y se leyó en todos los púlpitos de ese tipo de iglesia, porque hay que destacar que hay otro tipo Claro. de estructuras religiosas y denominaciones que son, de verdad que creen en la justicia social, pero esta gente que los une el poder, los une la cuestión de ser conservadores, los une el estadoísmo, porque piensan que como las iglesias protestantes vinieron del norte, Claro. se deben a eso. Es una cosa colonial súper brutal. Entonces, estas personas piensan que le deben 400,000, 500,000 votos a ese fundamentalismo. Pero fíjate qué interesante esto, hablando de nuevo de Zoela Boy. Zoela Boy fue a primaria y sacó una purrucha de votos. Y entonces hizo campaña y ellos estuvieron haciendo campaña en contra de Zoela Boy y sale electa con un montón de votos también. Así que hay que preguntarse realmente hasta dónde llega el punto. Yo me imagino que hay un montón de otros factores que tienen que ver con Zoé, con cómo la perciben, etcétera. Pero tiene que haber en algún sitio una explicación de por qué Zoé saca esos votos y la gente que se siente intimidada por esos sectores no sacaron tantos votos. En Estados Unidos hay mucho debate sobre la identity politics, ¿verdad? Si debemos, por ejemplo, enfocarnos como hizo Bernie Sanders, el asunto económico, o si debemos enfocarnos en que entren, pues, un poco en la cuestión de la identidad, una diversidad racial, en términos étnicos y de otra índole, el asunto de la mujer. Entonces, a veces, cuando surge lo de Hillary Clinton, que todo el mundo pensaba que iba a ganar, pues yo no estoy de acuerdo con ellos en casi nada, en términos económicos, en términos ideológicos. Pero yo decía, oiga, el hecho de que una mujer tenga la posibilidad de alcanzar quizá el puesto político más alto, ¿verdad? En los Estados Unidos, quizá no, el puesto político más alto, también, decía yo, es un logro histórico del feminismo, aunque quizá conduzca unos resultados desfavorables, al igual que en los 60, por ejemplo, cuando se nombró al juez negro Clarence Thomas, pues no era la persona negra que yo hubiera puesto en el Supremo, pero a su vez son logros de esas luchas sociales, aunque quizá las propias personas no la conozcan. Hay gente que me decía, pues no, porque no es suficiente, y me gustaría escuchar tu parecer al respecto. Vamos a hablar de Clarence Thomas, que lo nombraron en los 90. En los 90. Sí, 92, Sí, 91, 92, por ahí. Sí, fue de lo último que hizo Bush. Claro. Clarence Thomas, por la gente que debe haber mucha gente que no conoce el perfil de este tipo, pero él es un republicano conservador, es negro. Uh-huh. Y es lo que le llaman en Estados Unidos un womanizer. El tipo es un macharrán como O'Neill. Él a una de las, en la universidad donde él estuvo dando clases, había una mujer que era sumamente brillante y él abusó de ella. Y ella lo trajo a la luz pública porque si alguien podía, Anita Hill. Y entonces ella lo trajo a la luz pública y ¿quién mejor que ella, que tenía una batería de estudiantes muy talentosos para crear el caso para que no lo confirmaran? Y sin embargo él pasó con ficha. Y está ahí tantos años después. Y lleva un montón de años, lleva 25 años, 26. El caso de Hillary. Fíjate que Hillary Clinton llega a la Casa Blanca en el 93, en enero del 93, de la mano de su esposo. Y ella era la primera dama y todo el mundo decía que era una primera dama muy inteligente. Pero Hillary Clinton
contrario a la percepción que hay aquí, que los demócratas supuestamente son buenos y los republicanos son malos. No, aquí lo que los separa es el color que distingue a cada uno de los dos partidos, porque en el caso de Hillary Clinton es la responsable de haber avanzado esa carrera armamentista odiosa del presidente Obama, particularmente en el Medio Oriente, en Afganistán, tú sabes, Hillary Clinton fue una muy mala secretaria de Estado que se montó en esa cresta de la ola de que tenía también el apellido Clinton y tenía un nivel de reconocimiento para poder hacer unas cosas como candidata a la presidencia. Pero yo cada vez que tengo la oportunidad digo algo. Bueno, les voy a hacer una anécdota. Una persona de la política de Puerto Rico, un día, una mujer muy destacada, famosa, whatever, ella insultó a la vicepresidenta de nuestro partido, a María de Lourdes, y yo le contesté. Y le dije, y usted está ahora hablando por los dos lados de la boca porque usted mintió sobre tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y esa mujer me contestó, increíble que usted, que es mujer, esté hablando en contra de otra mujer. Y yo le dije, ¿sabes qué? No todas las mujeres me representan. Y yo me reitero en eso. Yo no soy igual que Tata. Sí, es lo mismo que lo que pasó con lo de Pepito, con Tata, que era una ofensa. Después resultaba que era según ellos, una ofensa a la mujer puertorriqueña, pero sí, no necesariamente. Bueno, pero viniendo de un periódico que tiene el bombón de la semana, claro. Y que su primera, sí, la primera portada de ese periódico cuando salió a la calle era Iris Chacón enseñando. Claro. O sea, que es bien importante distinguir eso, porque si bien es cierto que podrían entrar porque han adelantado algún tipo de derecho para las mujeres, para los negros, esto y lo otro, la realidad es que tú puedes, como lo de las cenizas, tú sabes, tú tienes el fly ash, que es supuestamente la ceniza que vuela, y el agremax, que es la ceniza mojada. Tú sabes, tú le puedes mojar la ceniza, pero sigue siendo una ceniza con el mismo componente químico. Ahorita mencionaste, o hablamos sobre la perspectiva de género, que precisamente durante el pasado mes de marzo, el gobierno que se encuentra en el poder eliminó la enseñanza sobre perspectiva de género en las escuelas públicas. A mí me parece que esta decisión, pues un poco como sobre lo que estábamos discutiendo, se debe a presiones de grupos fundamentalistas, y me parece que la única manera de estar en contra de que se enseñe de la educación sobre perspectiva de género en las escuelas es desconociendo lo que significa la perspectiva de género. Así que, ¿qué para ti es perspectiva de género? Perspectiva de género es estructurar, de algún modo, puede ser sencillamente o puede ser de una manera más compleja, el ponerme en el lugar de la otra persona en términos de condiciones, de el sexo, ¿verdad? O el género que la persona asume. Hay que deconstruir un poquito la palabra género. Género, que los fundamentalistas dicen una sarta de disparates, pero género quiere decir cómo esa persona se percibe socialmente. Es decir, yo nací mujer, el sexo con el que yo nací, el que me adscribió el hospital es femenino, ¿no? Dios, diría Tata. Es verdad. El todopoderoso. Exacto. Pues sí, pero mira, eso es bien interesante también, Andrés, porque tú sabes qué, yo he estado en las vistas públicas donde ellos asumen una postura para poder entender de qué se trata todo este merecumbe en contra de la perspectiva de género y la equidad. Y cuando tú oyes las explicaciones que hablan de la ideología de género, etcétera, te das cuenta de que ellos usan, fíjate qué interesante, el fundamentalismo religioso conservador usa constructos
científico para probar que la identidad de género no es un revolú. Pero el punto es... Bueno, sí, o que son enfermedades, históricamente lo decían, que son, ¿verdad?, desbalances y tal. Exacto, pero fíjate qué interesante. Cuando las personas están recién nacidas, pues hacen un cernimiento, estos son nenes y estos son nenas. Pero a medida que la persona se va desarrollando, va asumiendo un rol que puede caer en alguna de las varias, hay un montón de diferentes categorías, ¿verdad? Pero típicamente se habla de LGBT, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, queer o intersex. Intersex es lo que le llamaban antes hermafrodita. Okay. Pero la perspectiva de género es entonces que yo respeto y defiendo y protejo lo que esa persona percibe que es. Una mujer que se perciba como lesbiana, para mí, ahí entra entonces el concepto de equidad. Yo voy a defender ese derecho que tú tienes de ser como tú te percibas. Pero en la perspectiva de género le damos un rango de igualdad a todo lo que tenga que ver con cómo tú te percibes. Porque yo, Eda López, no le puede decir a Andrés ni a Adriana, tú te tienes que identificar con este sexo, que es lo que hace el fundamentalismo. Tú naciste nena, tú tienes que morirte nena porque yo lo digo, porque Dios... Bla, bla, bla. Y la política pública, que era lo que... No sé si terminé de contestarte. Sí. Okay. Pero volviendo un momentito a la pregunta de Andrés, la política pública de este gobierno está bien confusa. Te voy a decir por qué. En el plan para Puerto Rico, ese plan del plan, famoso. El famosísimo. Yo, pues, evidentemente, yo estudié todos los planes de gobierno de los otros candidatos para poder ver, hubo algunos que no presentaron, pero en el plan para Puerto Rico específicamente hay 3 diferentes posturas en relación a la equidad y a la perspectiva de género. Tienen la ideología esta del fundamentalismo, pero además tienen en una página aparte, tienen la cuestión de la equidad y de la comunidad LGBT. Ahora, el gobierno nombró a la misma que dirige el Concilio de Mujeres, la nombró para dirigir un concilio de comunidad LGBT. Oye, sí. No hay gente más odiada dentro del Partido Nuevo Progresista que la gente de la comunidad LGBT. Claro, votan por ese partido. Y ellos saben que hay gente que está votando por ese partido, pero el nivel de militancia para visibilizar su género no es lo suficiente como para enfrentarse a esa maquinaria y decirle, no, espérate, tú no me estás adelantando mi causa, pues yo no voy a votar por ti. Si bien es difícil en todos los países, en Puerto Rico con la cuestión del estatus, es que es tan... Es la locura. Divisorio, es la locura. O sea, que por ese asunto... entonces casi todo lo demás pasa un plan secundario, terciario, a tal punto que sí, personas, y yo conozco gente o amigos homosexuales, y que a pesar de que ellos saben que ese partido, ¿verdad?, les está dando cantazos a diestra y siniestra en términos de política pública, abiertamente y de una manera bien triste y bochornosa, pues aún así siempre hay una justificación por la que hay que apoyarlo. Y eso es un poco triste. Y te voy a decir más, en términos de raza. Fíjate que la mayoría de la base del Partido Nuevo Progresista es negra, pobre. Pero la política pública que ellos hacen no es para gente negra y pobre. De acuerdo. Así que, tú sabes, estas son las contradicciones que nos trae la colonia. Aparte de la perspectiva de género y las confusiones que hay con este tema, yo creo que también hay mucha confusión cuando hablamos del feminismo. Tú eres feminista. Sí. ¿Y qué es el feminista para ti? Bueno, lo que pasa es que no hay un solo feminismo. Hay feminismo desde el feminismo conservador hasta un feminismo bien de avanzada contestatario. Hay una teórica mexicana, antropóloga, que se llama Marcela Lagarde. Marcela Lagarde, el fundamento, es una mujer fascinante para estudiar lo que es las posturas feministas.
ella, como ella lo plantea, es que no podemos concebir un feminismo separado de lo que son nuestras aspiraciones para el resto de la sociedad. Es decir, la sociedad por la que yo lucho dentro del feminismo tiene que estar en congruencia con la sociedad a la que yo aspiro en términos generales. Por eso, si bien podemos sentarnos 20 feministas en una misma mesa, dentro de esos feminismos que hay, va a haber unas cosas que son fundamentales, como creer en la igualdad de las mujeres, en los derechos de las mujeres, etcétera. Pero además, cuando tú comienzas a entrar en unas ramificaciones un poco más profundas del feminismo, nos vamos agrupando en términos de que, por ejemplo, yo, además de aspirar a la equidad para las mujeres, a aspirar a que tengamos la mayor parte de, o sea, una gran cantidad de derechos que nos reivindiquen, etcétera, yo no puedo ser feminista dejando afuera la igualdad salarial de todo el mundo, la cuestión de la justicia social. Es como el independentismo. Así Tú es. reúnes 20 independentistas, a lo mejor Así es. 15 no se soportan y para uno no eres libre si no eres socialista, para otro Así dame la es. república y bregamos. Exacto. Chacho. Sí, sí. Sí, es bien interesante eso que tú planteas porque te voy a traer un ejemplo y lo vas a ver rapidito. Está Gloria Steinem, que ella representa a una mayoría blanca. Y entonces lo que hizo después, ella es bastante vinculado a una clase un poco más privilegiada. Pero tú sabes quién tiene un discurso brutal y no ha cambiado. Al contrario, esa mujer es súper de vanguardia. Angela Davis. Angela Davis, tú la oyes y tú oyes los planteamientos. Ella los resolvió en la cabeza, esos planteamientos que están surgiendo ahora entre muchas de las compañeras feministas jóvenes. Angela Davis los resolvió y lo plantea con una claridad que tú te quedas como que... Y ahí hay una diferencia, son dos feministas que estuvieron activas para la misma época, pero son diametralmente opuestas. Sí, porque Steinem era como... O sea, tú la veías y tú decías, pero ven acá, esta se visto, o es como una modelo, es bien linda, es bien sexy conforme a lo que entendemos como una, Sí. ¿verdad? La cultura occidental, blanca, sexy, Ajá. pero esto es una feminista versus lo que la idea trillada que uno piensa en la feminista. Entonces piensas en alguien, tú sabes, que ves que quiere romper esos esquemas y que quiere ser la contraoferta. Pero que todas, ¿verdad? Una aportación y son pues distintos tipos de feminismo y que todas aportan a una misma causa que es adelantar quizás el bienestar social o el apoderamiento de la mujer. Así es. Tú querías dar unos ejemplos de Beyoncé y Kardashian. ¿Tú crees que esto es un buen momento? Antes de pasar ahí, si yo quiero, como hombre, sí me quería hacer esta pregunta. Yo tengo una hija ahora. ¿Y qué rol debemos jugar nosotros los hombres en todo esto? Porque hay mucha reticencia y la gente es bien reacia a decir yo soy feminista, particularmente los hombres. Y yo, por ejemplo, si yo digo yo soy feminista, a lo mejor un montón de gente me va a decir, mira qué poser o ¿sabes? ¿Qué eres feminista tú? Al revés. Y entonces, de nuevo con los purismos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué hacemos para quitar esa idea de que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al otro lado? De hecho, esa es la base de tu pregunta. Es bien interesante porque yo oigo a muchos hombres que dicen una feminista es un machista, pero con embrismo. Parece un trabalengua, pero yo no, eso yo todavía legisladora, yo he escuchado eso de legisladora. Yo no soy feminista, pero... Entonces después dice algo que ayuda a la mujer. Sí. Incluso anclas de este país, mujeres anclas de noticiarios, yo la he oído diciendo eso. No que yo sea feminista. Como si fuera si fuera alguna enfermedad o lo que fuera. Pero, ajá. Mira, yo te voy a dar una recomendación. Bueno, tú y yo tenemos algo de diferencia y es que yo no tuve hijos ni hijas. Pero, ¿qué yo le diría a un papá como tú, que estás recién estrenado y que tiene una nena, ¿verdad? Yo te diría, Andrés, que pienses siempre en que tu hija se sienta
que tiene un espacio especial en el mundo, independientemente de los roles que le adscriba la sociedad. Para poder hacer eso, mi recomendación es hacer un check and balance todo el tiempo. La nena quiere un carrito, como tú percibes que la nena quiere un carrito. Tienes que romper con esos roles, ¿verdad? Adscritos por la sociedad. Y cuando los papás piensan, yo quiero que mi nena que sea una princesa, oye, las princesas realmente, tú sabes, no existen. Pero yo quisiera que mi nena fuera una muchacha, una mujer que supiera lo que quiere hacer. Y si mi nena quiere en algún momento vestirse con unas botas de vaquero, que sepa lo que quiere hacer y que sienta que puede hacerlo. Que lo puede hacer, que no hay nada oye, que a la gente me dice, sí, pero si las mujeres son camioneras no pueden cambiar una goma, oye, de un camión, ¿verdad? Pero los hombres tampoco. Sí, por eso es que hay unas herramientas, tú sabes, y hay unas cosas que, tú sabes, la gente saca como, en vez de ponerse a estudiar aparte que hay mujeres bien fuertes y hombres bien flaquitos, y ñemados. Y yo soy hombre y no soy el más diestro en la casa. pero eso te quiero decir, son los prototipos que se siguen perpetuando. Y tenemos que romper con eso. De hecho, la recomendación del feminismo, pero además de expertas en educación, señalan que nosotros podríamos erradicar la violencia de género y el machismo y el patriarcado si empezamos educando, ¿verdad? Guiando, porque no es educando, guiando a los niños y las niñas desde que son bien pequeñitos y pequeñitas para que puedan saber que son iguales durante todo el trayecto. Y la misma escuela, dependiendo de lo que crea el director o la directora, pero esos son otros 20 pesos, pero la misma escuela va moldeando qué es lo aceptable o no para nena y para nena. Así que si transformáramos el sistema educativo de aquí a 14 años, porque no es tampoco de aquí a 2 siglos, claro, de aquí a 14 años, cuando esos niños y niñas que entraron en kinder completen su educación y todo el tiempo hayan estado expuestos y expuestas naturalmente a lo que es la perspectiva de género y la equidad, cuando salen menos violentas. Bueno, mira, el cambio que ha habido en la percepción en cuanto a la orientación sexual, por supuesto que no estamos en la panacea y no se mejoró todo, pero de los 90 para acá yo creo que hay un cambio histórico. Y pensar que, aunque por aquí fue por imposición, ¿verdad?, de un tribunal federal, pero pensar que a nivel de Estados Unidos y que en tantos países el matrimonio homosexual iba a ser legal, yo creo que es un cambio bien grande. O sea, que lo mismo puede pasar si hay una concienciación colectiva estructurada sobre esto. Fíjate, puntos. Yo no sé si ustedes han hablado sobre la resolución 99 yo no me acuerdo si era del Senado o de la Cámara, pero María de Lourdes estaba en su primer cuatrienio. Entonces, en ese cuatrienio era gobierno compartido y la mayoría era PNP. Y esa mayoría PNP trató de oficializar que el matrimonio fuera exclusivamente entre hombre y mujer, y con una gran resistencia. María de Lourdes y otras compañeras y compañeros lograron detener lo que a todas luces era un atraso. Y a mí me parece que eso fue un gran hito en la lucha por la equidad, porque personas que usualmente no hubiesen asumido una postura estaban allí defendiendo el derecho de cada persona a asumir el género que quiera. Que esto es otra cosa que también discuto mucho con mi esposa. La estoy mencionando. Saluditos a Aura. Y es que un poco, por un lado, está buscar que haya un apoderamiento, ¿verdad?, de las mujeres, que eso tiene un valor, yo también de nuevo pienso en sí mismo. Pero a veces entonces uno ve que, pero ¿verdad?, la gran pregunta de siempre, sea con los negros, con las mujeres, con los puertorriqueños, con cualquier grupo marginado, ¿qué hacemos con esa libertad o lo que sea? Una contestación puede ser por lo que me dé la gana. Pero ahora de repente vemos gente como Beyoncé, como Kim Kardashian, como alguna cosa que se sienten, autoproclaman, o a lo mejor lo son, feministas, y que ellas al vender su imagen, de alguna manera están adelantando una causa feminista. Y me gustaría saber ¿qué piensas de eso? Si
¿verdad? Si eso es una especie de feminismo meramente porque ciertamente estás en un rol de poder, o si en realidad estás echándole para atrás a causas históricas de la lucha de las mujeres. Fíjate, en esa, ahí hay que hilar un poco fino, porque hay que identificar qué tiene que ver con cuál es una genuina adopción de lo que hablábamos de perspectiva de género y equidad, sentirse igual, versus lo que es la imagen esta mediática de una artista. No es lo mismo. Tú sabes, una artista puede declarar una postura, ¿verdad? Y eso es parte de su rol de papel o lo que fuera. Como los populares que dicen soberanistas. Sí, exacto. Pero que después Sí. rescatan a Muñoz Marín. Exacto. Pero el punto... Perdón. Pero he desvariado, pero vuelvo. Las dos son unas mujeres muy guapas. Las dos son dos mujeres que influencian, yo creo, a un sector del mercado. Yo Negra, no digo una que- de ellas. Que... Sí, ¿no? Y la otra es mezclada, o sea, la Sí, otra sí. es medio oriental, ¿verdad? Ella es... No sé. Yo realmente no sé, porque yo no la conozco. He visto más a Beyoncé. A mí me parece muy interesante el discurso de Jay-Z, el esposo de Beyoncé. Es un tipo muy inteligente y muy centrado en el discurso que quiere adoptar. Yo desafortunadamente no conozco tanto a Beyoncé, más allá de lo que pueda salir en algún artículo o lo que fuera. Lo que sí es que quiero puntualizar que está esa mujer que se percibe de una manera o esa mujer que crea una marca de lo que piensa que podría ser sexy para las audiencias y lo adopta. Yo sí te puedo decir, según te estaba diciendo hace un rato, que había mujeres o sea, que el feminismo tiene una gran gama, ¿verdad? De diferentes vertientes. El feminismo como tal, en términos teóricos y de investigación teórica, se considera como una teoría aparte. Y de ahí se ramifican un montón de cosas. Pero fíjate, me parece a mí que tenemos que hacernos la pregunta entonces nosotros, el público, ¿verdad? La gente que se expone a esas personas, de si están asumiendo esa palabra de feminismo porque quieren adelantar una causa social. Recuerda que te estaba explicando que para mí el feminismo tiene que estar con un cable a tierra, tiene que estar con un cable a tierra que envuelva cosas más amplias. Si igual Beyoncé le saca provecho a su cuerpazo, pues que se lo saque. Ah, no, claro, no, sí, lo que te estoy diciendo es que, sí, claro, y es una mujer muy guapísima, Claro. igual que la otra muchacha, pero de lo que estoy hablando es que no necesariamente es un discurso político sobre el feminismo. Sí, seguro, por acuerdo. eso yo creo que... Y lo que yo pienso, una cosa es, yo puedo, por ejemplo, a mí, vamos a suponer, no me gusta el capitalismo, pero dentro del capitalismo yo obviamente puedo querer que la mujer entonces tenga una posición de poder igual que la que tendría el hombre, por ejemplo. Y por tanto, si las mujeres antes no podían ser CEOs, todavía son menos, ¿verdad? Pero no podían estar en puestos altos. Bueno, pues a lo mejor a mí no me gusta que se conviertan en unas Trump mujeres, pero sí me gusta que tengan el derecho a tenerlo. O sea, que Claro. el problema es quizá que el vender la imagen de esa forma, pero debería aplicarse la misma vara a hombres y mujeres. Claro, y si te iba a decir, pues Cristiano Ronaldo hace un gol y seguido Claro. le enseña los abdominales a la primera. Así que, Exacto. Y ahí... ¿quién le dice algo a él? Nadie. Nosotros, los que tenemos los chichos. No, yo no me atrevo a decirle nada a Cristiano Ronaldo por eso, Claro, ni yo. porque es tan bello. Pues pasamos al bono, Adriana, ¿tienes más? Digo, es que tenemos temas aquí para... Tenemos tema como para 5 programas más quizás, pero pues no sé, tenemos que ir... Antes del bono, antes de que tires el bono, entonces lo último, voy a tener un sinnúmero de preguntas sobre propuestas y cosas en las que Equidad quizás estamos laboral. atrás, pero sí, equidad laboral que teníamos, así que las vamos a aglomerar un poco porque, por ejemplo, el representante de Anismal que ha presentado proyectos para que se aumente las licencias por maternidad, para que haya una licencia de paternidad en el sector privado,
También se ha hablado de una licencia menstrual en algunos círculos. Y en comparación con otros países, estamos muy atrás. Muy atrás. A nivel federal y en muchos estados ni siquiera hay. No, de hecho, es interesante que el primer lugar donde se adoptó la ley de violencia doméstica en Estados Unidos y Latinoamérica fue aquí. Yo te voy a decir una cosa. El Partido Independentista, yo no sé si se sabe, ¿verdad? Que se conoce que el Día Internacional de la Mujer fue un proyecto de Rubén en su primer término en el Senado, en el 1972. Y él, pues, trajo esa propuesta porque ya se estaban celebrando Días Internacionales de la Mujer a nivel mundial. Cuando se conmemora, al principio, cuando se empezó a reconocer el Día de la Mujer, yo recuerdo que los hombres llegaban con chocolates y rosas. Pasó este año en la legislatura. Llevaron a Lubriel. Por favor, no me digas eso. Llevaron a Lubriel, ¿no? Y Albita Rivera estaba presente y estaba, no te me pegue, fue Albita Rivera o... No sé. Pero bueno, perdona que te lo diga, pero es que hoy a cantar canciones macharranas ahí el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero bueno, es que ese es el gobierno que elegimos, pero... No, yo no lo elegí. Yo tampoco. Nosotros tampoco, pero bueno. Pero perdona que te interrumpa con esa mala. Pero no, pero te voy a decir algo. Volvemos a lo mismo. En la medida, mira, en términos del proceso legislativo, se han planteado unas 15 enmiendas a la ley 54. Yo no sé, a lo mejor ustedes lo han visto, lo han percibido, que cuando hay proyectos que tienen que ver con la mujer, ¿a quiénes citan a las vistas públicas? Al Departamento de Justicia, a lo mejor a la Procuradora de la Mujer, a Policía, y para de contar, a menos que tenga que ver con menores, que entonces a lo mejor invitan a la Secretaría de la Familia, y no se puede hacer política pública excluyendo a los sectores que van a ser impactados por esa política pública. Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención que hubo un proyecto de intercesoras que se convirtió en ley, de hecho, y nunca llevaron a una intercesora. Con eso lo que te quiero decir es que el proceso legislativo, a pesar de que en la teoría debiera ser un proceso al que es accesible a todo el mundo, en la legislatura de nuestro país excluyen la discusión de proyectos como esos que ha radicado Denis, que dicho sea de paso, yo distingo a Denis como un hombre feminista, o sea, Denis en eso es muy claro y de verdad que lo distingo. Pero ¿por qué esos proyectos no llegan a la discusión? No llegan a la comisión, no le dan para adelante, no hacen vistas públicas. Hay esta idea de que como que casi como si se hubiera ganado. Mucha gente piensa genuinamente que ya no hay más que buscar, que las mujeres casi adquirieron la igualdad. Yo sé que mucha gente lo percibe así, que como que discrimen, dicen. Sí, y así mismo se conducen. ¿Por qué tú crees que la barbaridad esa ocurrió en Guaynabo? ¿Por qué tú crees? Porque el machismo se trata de poder. Se nos quedó Guaynabo, que queríamos preguntarte. Sé que tú y otros grupos feministas jugaron un rol fundamental en la salida del cacique, Héctor O'Neill. Del marrano. Y entonces, que Ángel Pérez, antes de acabar, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué va a pasar en Guaynabo? Sé que vas a estar atenta. Tiraste un tuit que leí. Sí, porque lo que pasa es que, fíjate, bien interesante, es la primera vez que lo voy a aceptar públicamente. El sábado después de la elección, yo recibí mensajes felicitándome por la elección de Ángel Pérez. Y yo le decía a la gente, pero es que yo no tengo nada que ver con eso. Porque recuerden una cosa, aquí la política no se baja del espumero. Yo no estaba endosando a Ángel Pérez, pero para nada. Ya mismo reciben una llamada de él de agradecimiento. Un puestito para darlo en Guaynabo. Mira, muchacho, no quiero... De hecho, conocí yo no sé, pero yo no me meto ahí ni para el Pero no, muchacha. Mira lo que me pasó. Yo participo en un programa, en un panel, en una televisora, y entonces
estaba Tony Soto. Y entonces cuando yo me le voy a presentar, él me dice, yo sé quién tú eres. Y yo le digo, pero ¿de verdad usted sabe? Sí, yo sé bien quién tú eres. O sea, que me tenían en la mira. Pero que se metió a la legislatura municipal. Sí, se quedó con la legislatura municipal. Nosotras coordinamos ese piquete de la Semana de la Mujer contra O'Neill en horas. Nosotras estábamos esbaratadas el día después del 8 de marzo y una de las muchachas pone en el chat que teníamos para organizar las cosas, ¿por qué no piqueteamos a O'Neill? Y todas, después vamos. Y se montó como a las 8 de la noche para el otro día a las 4 de la tarde y se nos llenó. Nosotras fuimos preparadas para 50 personas y llegaron 150 personas. Ángel Pérez no deja de ser un político del Partido Nuevo Progresista. Si ustedes quieren ver por dónde va la cosa, recuerden con quién él dio el discurso. Tú sabes, estaba la plana mayor, excepto Tomás Rivera Schatz, estaba la plana mayor del Partido Nuevo Progresista. Así que él no, tampoco es monjita de la caridad en términos de que él tiene unos vínculos importantísimos ahí en el Partido Nuevo Progresista. Y la historia, lo que nosotros hemos investigado es que siempre pasan la factura para que le paguen. Pero Ángel Pérez, que se cuide. Sí, Ángel Pérez, que se cuide, porque nosotras vamos a estar bien pendientes de que el municipio de Guaynabo cumpla con lo mínimo, ¿verdad? Con las leyes, la ley 17 que establece que se tienen que hacer unos protocolos. La ley 17 te dice exactamente lo que tú tienes que hacer como patrono, pero que además adopte las otras leyes que tienen que ver con lo que mencionaba más temprano en la entrevista. Pero además, es importante puntualizar que en el sábado 24 de junio, las mujeres del PIB nos reunimos en Ponce. Y ese día dimos un mini taller sobre hostigamiento sexual. Y ese día, bueno, 2 o 3 días después, se distribuyó a todos los legisladores y legisladoras de Puerto Rico, del PIB, una resolución para que se investigue el cumplimiento con esas leyes que estamos mencionando, más que se emita un informe de en qué estatus está la cuestión del acoso laboral y el hostigamiento sexual, y que de no estar en cumplimiento se establezca un plan de acción para ponerse en cumplimiento. Eso se han radicado en varias de las legislaturas municipales. En Toalta, por ejemplo, es un municipio popular, porque tampoco podemos adscribirle a los populares. Lo que pasa es que duermen al electorado, pero hacen lo mismo. Y en Toalta la derrotaron. En contra, por unanimidad. Ya está radicada en Guaynabo, se radicó la misma semana que la distribuimos. Está nuestra legisladora municipal, que también fue Alexandra Rodríguez, que también escribió mucho durante todo este proceso y fue muy vocal. Y Alexandra no va a bajar la guardia, Alexandra va a estar muy pendiente. Alexandra es una mujer joven, muy capaz, y es muy meticulosa con cómo hace el trabajo, y ella no deja pasar ni una, va a récord. Por ejemplo, una de las cosas que la gente no sabe es que en el municipio de Guaynabo, las actas que se supone que se distribuyan antes de la próxima reunión, las estaban transcribiendo, iban por el 2015. Y eso es una herramienta importantísima para reconstruir qué es lo que ha pasado. Así que Ángel Pérez, que se ponga para su número. Bueno, vamos al bono entonces. Nos dicen que eres tremenda bailarina de salsa. Sí, eso te lo dijo Denis Márquez. Pero digo, no sé. Nos dijo eso y nos dijo mucho. Ay, Michael. No, pero al medio. Sí, pero no, de Denis no te fíes, porque él sabe muchas cosas de mí y siempre son bellones que me está pegando. Él dice que tú lo cuidabas en la juventud del PIB. Escuche para allá. Fíjate, él era prepa en la huelga del 81. Pero es solo porque yo le llevo creo que 2 años a Denis. O sea, él tampoco es que se cante como
bebé del grupo ni nada por el estilo, eres un viejo. Y me dijo algo ahí que te preguntara cuál era el puente más largo de Puerto Rico. Él me dijo, empieza con eso, pero es que sí, chacho, eso es un chiste interno que si no se conoce, ¿no? Él es un demonio, es muy malo, qué travieso. Yo lo llamo ahora. Lo llama... ¿Cuál es? ¿Cuál es el puente más largo de Puerto Rico? Vas a tener que explicar el chiste porque... Tú sabes, la ruta para Arecibo, de Barceloneta. ¿Y el segundo más largo? El del otro lado. Creo que con eso terminamos. Sí, Tenemos... se nos quedan un montón de temas que Pero esa es una buena excusa porque A volver. sea para el programa o para cuando nos vayamos por ahí, hablamos de esos temas. Pues muchas gracias por estar con nosotros en este programa, Eda. Gracias, Pues Eda, y mucho gusto. Creo que esta es la primera vez que oficialmente nos conocemos. Sí, ¿verdad? de hecho, tú me ayudaste tú fuiste parte de la organización de un Día Internacional de la Mujer hace como 2 años. Sí. Sí. En el comité. Pues, para mí es un honor venir para acá. Yo siempre estoy muy atenta a los proyectos que hace la juventud, porque yo pienso, nosotros hacemos cosas, la gente de mi generación, pero ustedes tienen en sus manos una cosa muy importante que es el futuro del país y yo espero que de un país independiente. Así que les agradezco que me hayan escogido para esta edición del programa y yo soy fanática, yo soy corilla, así que tranquilos. Pues muchas gracias. Gracias a Eda. ustedes, chao. Agradecemos nuevamente a Eda López por acompañarnos en el programa de hoy. Suscríbete a nuestro podcast a través de iTunes para descargar nuestros episodios y escucharnos cuando quieras. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.